Hola, bienvenidos a Reflexiones desde la banca. En esta oportunidad me gustaría hablar con respecto a la fe y la discapacidad. Cuando hablo de discapacidad hablo de un rango mucho más amplio que solamente pensar, por ejemplo, en personas con limitantes para caminar, ver, escuchar o con alguna extremidad perdida o dañada que le impide desarrollarse con toda la libertad que nos gustaría, sino que podemos incluso abarcar enfermedades o accidentes que suceden en nuestra vida o afecciones que no se sanan con un medicamento que, como se dice, llegaron para quedarse y que a veces llegan con la edad, pero a veces no necesariamente llegan con la edad, sino que pueden ser alguna eventualidad de nuestra vida que en su soberanía el Señor permitió que nos afectara a nosotros o a algún ser querido. Las escrituras, como también un hermano hace un tiempito atrás abordó la temática de las sanidades y de cómo Dios obra, sí, en realidad en ellas, también podemos encontrarnos con ejemplos en las escrituras donde aparentemente el plan de Dios es diferente. Es el caso, por ejemplo, de Mefiboset, que David tuvo misericordia de él y lo tuvo a su lado, donde él, hasta donde la escritura nos revela, no recibió sanidad. Al parecer había un plan diferente. Y eso también lo encontramos con respecto a un suceso que encontramos en Juan capítulo 9, en donde dice que el Señor se encontró con un hombre ciego. De hecho, dice que Jesús lo vio primero, lo cual es muy interesante. Y le preguntaron la pregunta típica: ¿por qué está ciego esta persona? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Ya que esa era la lógica que incluso podemos percibir que existe en el día de hoy. A veces incluso podemos llegar a ser hirientes y la persona puede llegar a expresar: por algo le habrá pasado. Y no estamos muy lejos de esa realidad que vemos en Juan capítulo 9. Sin embargo, el Señor destruye esa dicotomía, donde les dice que hay una tercera opción. Dice literal: ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¡Qué interesante! El Señor le trata de decir: fíjense, ustedes aluden a cosas exteriores. ¿Fue culpa de él? ¿Fue culpa de sus padres? Pero yo les digo algo: esto está planeado por Dios. Hay una cita por causa de esta ceguera. ¡Wow! Lo cual es muy interesante. Y sin lugar a dudas también podemos encontrarnos con alguien que a lo mejor podríamos decir que cómo es posible. Hace tiempo leí en un escrito de John Piper donde él decía: si las sanidades y las bendiciones fueran la medida del amor de Dios hacia nosotros, tal vez deberíamos considerar que Dios odiaba al apóstol Pablo. Duro, ¿cierto? Porque resulta de que él nos describe en 2 Corintios 12, y en toda su vida uno puede ver todo lo que le sucedió, pero hay un detalle muy interesante, donde él habla de este aguijón en la carne o espina en la carne. ¿Se ha dado cuenta lo difícil que es sacar una espina cuando se nos entierra en una parte de nuestro cuerpo? Lo difícil que es extraerla. Pero dice de que este era un mensajero de Satanás y parece que fue enviado por alguien. Y lo interesante es que Pablo no acude a reprender a Satanás, sino que acude al Señor y dice que le ha rogado. Usted sabe la respuesta: 3 veces. Y podemos encontrar entre líneas la respuesta del Señor. Le dice que hay 2 opciones: hay sanidad y no sanidad, ¿cierto? Pero al parecer también el Señor nos entrega una tercera. Le dice: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, que había una tercera opción frente a la sanidad o la no sanidad: la gracia de Dios, que al parecer es mucho más allá de solamente ser salvos, recibir el favor de Dios, sino que es también el poder para recibir esto. Y al parecer algunos concluyen de que esto permaneció toda la vida de Pablo, que es por eso que en alguna de las cartas les dice: miren, esta carta es mía, miren con cuán grandes letras les escribo. Algunos eruditos concluyen de que posiblemente
esa ceguera con la cual fue impactado Pablo al encontrarse con el Señor, permaneció en él. No se fue, se quedó. Como padre, yo tengo un hijo con autismo y oro por él. Y al parecer el Señor me va dando pequeñas gracias, pequeños destellos de un plan al cual yo no podría acudir, que tal vez no responde en la manera en que a mí me gustaría. Pero sin lugar a duda, cuando me acuerdo de eso, le pido al Señor que lo que más necesito es la gracia de su presencia, para recordar que a veces la respuesta de Dios es diferente a la mía, pero no necesariamente es un no, sino que es tengo otro plan. Y a veces nos vamos a encontrar en nuestras congregaciones con hermanos, por ejemplo, que vamos a orar por ellos, vamos a rogar al Señor por ellos, para que el Señor los sane. Pero sabemos en la realidad que en nuestras congregaciones hay hermanos que tienen dificultades para trasladarse. Tal vez ya no leen como antes. Tal vez ya la Biblia con la letra más grande ya no sirve. Los lentes con más aumento ya no sirven. Que cuando le hablamos le tenemos que gritar. Que ahora van a la reunión con una muleta o con 2 muletas. O que ahora tienen que ir con silla de ruedas. O que incluso están postrados. Y sabemos que nuestras mejores oraciones son buenas, son bien intencionadas, pero al parecer el Señor tiene otra respuesta. Tal vez nos quiera decir, ¿por qué no te bastas con mi gracia? Tal vez mi poder se perfeccione en tu debilidad y en la debilidad de Él, porque sabemos que usted y yo, en usted y yo, no habita el poder que tiene el Señor. A veces Él lo decide usar a través de nosotros, pero no está bajo nuestra potestad, sino la de Él. Y su soberanía es amorosa.